¿Cómo fortalecer el autoestima de nuestros hijos? De eso va a ir este video con un ejercicio extremadamente práctico. ¿Qué vamos a hacer a lo largo de estos minutos? Identificar algo que le suelo llamar detonantes e impulsores de autoestima. Para comenzar desde ya, vamos a ir a lo que es la definición de autoestima. Y se refiere a la valoración que cada persona hace de sí misma. En otras palabras, es el cómo nos vemos, cómo nos sentimos y cómo actuamos de acuerdo a esa valoración. En este video no vamos a hablar de autoestima alta o baja, vamos a hablar de autoestima sana o perjudicial. ¿Estás listo? Empezamos. Vamos con el primer detonante. Estamos poniendo foco en la adolescencia en este canal, adolescencia, juventud, pero quiero llevarte a un ejemplo de la niñez, que es extremadamente clásico, para que lo pienses en la adolescencia. Detonante número 1 es la sobreprotección. No quiero decir que esto vaya en el ranking en el top 1, pero suele ser algo que es muy común y por eso hoy quiero que te lleves las claves para poder empezar a trabajar en la sobreprotección versus un impulsor que es la autonomía de la autoestima de nuestros hijos. Veámoslo con este ejemplo muy práctico que es el atado de los cordones. Durante un periodo de tiempo, proteger significa que yo le ate los cordones porque mi hijo aún no tiene la habilidad suficiente para hacerlo. Entonces, para que tengas una idea, siempre hay una pequeña ecuación que funciona en nuestra cabeza sin darnos cuenta cuando nosotros actuamos por nuestros hijos. En cuestión de milisegundos hay algo que se llama valoración del riesgo. O sea, en cuestión de milisegundos, si ves a tu hijo corriendo con los cordones desatados, que en tu cabeza vas a pensar probablemente se va a caer. En esos milisegundos vas a valorar si él tiene la capacidad de hacerlo o no por sí mismo. Como ya sabes que quizás él nunca lo ha hecho antes, atarse los cordones no es algo que se pueda desarrollar en un instante, sino que requiere además ensayo y error, no es un tipo de habilidad que surge mucho más, de una forma más rápida. Y número 3, la exposición a la situación. Número 4, la resolución. De acuerdo a cómo vivamos estas 4 partes, vamos a estar en la protección o en la sobreprotección. Me detengo un momento porque si sos nuevo por el canal te cuento que en Paula Velasco GPS Vocacional acompaño a personas a conocerse mejor y construir su vocación. Yo soy psicóloga y estoy especializada en estos aspectos. Espero que disfrutes mucho de este contenido. Si es así, déjame un me gusta y suscríbete porque se vienen muchas novedades a lo largo de estos meses. Entonces, volviendo al ejemplo de los cordones. A los 3 años es más difícil que mi hijo tenga la capacidad, el recurso suficiente motriz para atarse los cordones. Son excepcionales los casos si lo hacen. Igualmente, no quiero que esto quede enmarcado en una edad en específico, porque cada niño tiene su tiempo, pero estamos hablando de rangos en general y de lo que podría ser esperable sin tener en cuenta casos específicos, ¿ok? Entonces, lo que quiero es que empieces a identificar que hay un momento en el desarrollo del niño, en el desarrollo motriz, que él puede empezar a hacer ese ensayo y error. Y cuando empieza a practicar, lo que sucede es que le provoca frustración. Y a veces a los padres o a las mamás nos resulta inquietante ver a nuestros hijos teniendo ese malestar. Pero ¿qué pasa? Quiero romper un primer mito, que es que el hecho de que él tenga esa sensación de malestar no es malo. Tener la sensación de malestar, de incomodidad, de que no lo puede hacer porque está haciendo el ensayo y error, esa sensación de malestar es lo que después le va a permitir desarrollar la habilidad. Para desarrollar grandes habilidades, como por ejemplo el día de mañana, imagínate que te gustaría que tu hijo desarrolle la habilidad de poder hablar en idiomas. Para poder hacer eso, para que él pueda desarrollar esa habilidad del idioma, que es una habilidad mucho más compleja que la que te acabo de mencionar, es necesario que pase por momentos de cierto malestar y de cierta frustración para acceder a esa habilidad. O sea, malestar por sentir frustración no es malo, no es igual a malo. Frustración equivale a una sensación de malestar
y por lo tanto equivale a la oportunidad de adquirir esa habilidad. Lo que quiero que te lleves hoy es que empieces a detectar en qué 3 cosas del día cotidiano de tu hijo o hija adolescente estás atándole los cordones. O sea, metafóricamente hablando, ¿cuáles son los cordones que estás atando de tu hijo adolescente? Que él ya puede hacerlo. ¿Y cuáles son los malestares que le estás evitando a él? Porque quizás entiendas que la está pasando mal, que eso le hace daño. Si partimos del punto de vista de que el malestar no siempre hace daño, eso es una gran separación que hay que hacer. Al contrario, en la mayoría de los casos, bien conducido, con un suficiente ensayo y error de la habilidad, se convierte en un bienestar. Quiero que te pongas a pensar ahora en un impulsor, uno de los impulsores de la autoestima, que es la autonomía. Quiero que te lleves hoy un cuadro donde veas claramente los 3 cordones que estás atando de tu hijo, que lo estás haciendo por él o por ella, que los identifiques. Quizás fue una prueba de matemática en la que no fue bien y tal vez vos fuiste inmediatamente a hablar con el profesor en lugar de conversar con tu hijo o hija y ver cómo él podía tener una conversación con su profe de matemáticas, tal vez. Quizás se olvidó de llevar el dinero para comer en la cantina y se lo estás llevando vos. Tal vez la atada de cordones de tu hijo o hija adolescente es que lo estás despertando vos a la mañana en lugar que se despierte solo o sola. Anotate esos 3 cordones que estás atando por él en la adolescencia. Y vamos a pensar en impulsores. Vamos a pensar en 2 impulsores de autonomía. Son impulsores de la autoestima, ¿no? Y para pensar en esto quiero que pienses cuando empezó a andar en bicicleta. Estuviste en ese momento y lo largaste y empezó a andar. Quiero que te quedes con esa imagen y quiero que pienses en la adolescencia cuáles son esas largadas de bicicleta donde él o ella empieza a hacerlo sola. ¿Te acordás de la carita que puso cuando lo empezó a hacer solo o sola? ¿Te acordás de esa expresión de alegría? Bueno, pensemos ahora, en términos de autonomía, ¿qué 2 cosas sería importante impulsar? Cuando las tengas, vas a tener un cuadro, entonces, donde vas a tener 3 atadas de cordón y 2 largadas de bicicleta. Y vamos a empezar por ahí. Nos vamos a concentrar en eso, no más. Si te llevaras una lista enorme de cosas para hacer, sería muy difícil comenzar a cambiarlas. Tu tarea es soportar, tolerar el malestar, porque no significa que sea perjudicial para tu hijo o hija ensayar esa habilidad, mientras vos lo acompañás, mientras quizás tengas que darle cierta información para que él lo haga o ella por sí misma. La sobreprotección es hacer por el otro lo que el otro ya está capacitado para hacer. Y de alguna manera, cuando yo lo hago por él o por ella, lo que evito, o sea, lo que le impido es de desarrollar sus propios recursos para que cuando yo no esté con él o ella, lo pueda resolver por sí mismo allá afuera. Tómate un momento para empezar a escribir este ejercicio. Vámonos ahora con los impulsores. Puede ser que si estás viendo este video, tu hijo o hija adolescente te resulte ya un poco difícil cortar el circuito de la zona de confort que se genera entre padres e hijos cuando ya hay instalado una sobreprotección. Y puede ser bastante difícil cortar ese círculo de esa zona de confort, porque vos estás acostumbrado como mamá o como papá a resolver por él y ellos están también acostumbrados a ese circuito. Entonces, probablemente si estás en este video es porque estás intentando salir de esa rueda de hámster, ¿no? Que parece que no tiene como salida. En GPS vocacional hacemos mucho foco en el desarrollo de la autonomía para poder acceder a la vocación. ¿Por qué? Porque la autonomía significa entonces acceder a esa habilidad. Reconocer que además de que tengo una habilidad, se puede llegar a convertir en una fortaleza. Es una parte central en nuestro proceso de orientación vocacional. Por eso dentro de los programas trabajamos muchísimo en este aspecto.
Es por ese motivo que te estoy invitando en este canal a que hablemos de autoestima, que identifiquemos estos dos ámbitos detonantes e impulsores, porque es la base durante la adolescencia, es una de los pilares para construir vocación posteriormente. Por eso te voy a dejar también el PDF acá abajo, te vas a poder registrar en una página que además te va a permitir luego recibir más novedades de nuestro programa, para que te lleves este ejercicio en un PDF, que tengas las principales claves de lo que estamos hablando. Es autoestima, en este caso, a través de la autonomía y a través de estos cordones que estamos atando por nuestros hijos. También invitarte a que si te está ayudando este contenido, le des me gusta y te registres, te quedes, porque vamos a estar subiendo muchos videos para mamás y papás a lo largo de este año. Para empezar a trabajar impulsores, te recomiendo que empieces por las áreas que le resultan de interés a tu hijo o hija. Entonces, capaz, imaginemos que le encanta a tu hijo o hija, imaginemos que le encantan las películas de Marvel y se acaba de estrenar un nuevo film. Un impulsor posible es que por primera vez, dependiendo de la edad que tenga este hijo adolescente, es que le permitas que gestione la compra del ticket, vaya con un amigo o una amiga y vos lo esperes afuera. Siempre estamos hablando dependiendo de la edad o de las posibilidades que tengan, pero imaginemos que sea esa una posibilidad. En esa misma experiencia le enseñaste cuánto vale un ticket, cómo realizarlo. Tal vez vos tenés que hacerlo, si lo haces, imaginemos que lo hiciera en ventanilla, poder ir y comprar el ticket. Imaginemos que lo haces por internet y no querés darle acceso a tus cuentas, totalmente entendible, pero que le permitas hacer la operación contigo. Vos colocas los datos, te sentás al lado de él o ella y le permitís que compre los tickets para ir a ver la peli. En ese acto, él o ella va a notar el costo. O sea, el esfuerzo que significa comprar tickets para el cine. Va a resolver seguramente qué asiento elige. No se lo elijas vos. En todo caso, si te pregunta, que es muy posible, podés ayudarlo a desarrollar un criterio. Pero podés decirle algo así como, ¿qué asiento elegirías vos? ¿Cuál es el que preferís? Hay que hacerse responsable del horario de salida. Entonces, aprovecha a hacer esta largada de bicicleta con una actividad que le resulte de interés, para ir después llevándolo a otras áreas que te resulte más difícil salir del círculo de zona de confort. Quizás una difícil es que comience a levantarse solo o sola a la mañana. Empezá por una actividad que le resulta de mucho interés. ¿Por qué? Porque para él o ella es reforzante esa actividad. Así como elegimos esta, podemos elegir una segunda que también resulte de su interés. Seguí viendo más videos de este tipo porque voy a seguir trabajando con este tema. No solo con la temática de la sobreprotección como un detonante de la autoestima, voy a seguir trabajando con los impulsores también. Déjame en los comentarios si este ejercicio te resultó útil. Pasando raya, pensá cuáles son esos cordones que estás atando a tu hijo y cuáles son esas largadas de bicicleta. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Y te leo en los comentarios para que me cuentes acerca de cómo está yendo tu experiencia. Te mando un abrazo grande. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.